Aceptar, guardar. Vamos a comenzar esta sesión, este webinar, ¿no? Como ya he explicado, el título es, ¿no? S10, ¿no? La gestión de costos y la reserva de contingencia, ¿no? Esta reserva se da ¿dónde? En presupuesto. Muy bien, en este caso nos vamos a alinear con S10. Los temas a tratar el día de hoy son la presentación del docente, bueno, ya lo he dicho prácticamente, ¿no? El temario del curso, ¿no? Los temas que vamos a llevar en el curso, la metodología, la forma de trabajar, ¿no? Algunas generalidades sobre lo que es, ¿no? La gestión de proyectos. Vamos a revisar una guía llamada PMBOK, ¿no? Vamos a ver el presupuesto, vamos a ver mucho a detalle sobre los componentes y la forma de cómo planificar un presupuesto, ¿no? Y vamos a hacer un taller sobre la reserva de contingencia con el apoyo del software S10 y también Excel, ¿no? El objetivo es conocer brevemente el día de hoy, digamos, una pequeña visión a todo el curso, ¿no? Al PMBOK y hacer un pequeño taller, ¿no? Un taller básico para poder entender. El punto número uno era la presentación del docente, que ya creo que les ha mencionado. Muy bien, entonces el punto número dos, que es el temario, ¿no? El temario consta, si no me equivoco, a ver, con nueve clases, ¿no? En la primera clase vamos a ver la guía del PMBOK, ¿no? Y específicamente el área de gestión de costos. Y en el área de gestión de costos vamos a planificar los costos. Aquí se obtiene el plan de costos. Vamos a revisar el proceso de estimar los costos, ¿no? ¿Cómo estimamos los costos, profesor? Con diversas herramientas, ¿no? Llamada algunos suma de costos, y vamos a encontrar aquí el análisis de costo unitario. En el siguiente proceso, que es determinar el presupuesto, ¿no? Aquí es donde voy a yo incorporar, ¿no? Un análisis de reserva, ¿no? Tener, digamos, un costo extra, como lo quieres llamar, o un costo definido, ¿no? Para aquellos eventos que para nosotros, si estamos en el mundo de la construcción, ¿no? Sabemos que se podrían dar, ¿ya? Y luego vamos a poder controlar los costos, ¿no? Quizás por el medio de la gestión del valor ganado, ¿no? O elaborando cualquier otra estructura de control de costos, ¿no? Y en el punto número siguiente vamos a desarrollar una EDT, ¿no? Una estructura de desglose del trabajo. Y esto corresponde al área del alcance. En la clase 2 vamos a ver los diferentes tipos de contrato, ¿no? Un contrato a suma alzada, a precios unitarios y un sistema mixto, que tienen que ver mucho con el tipo de presupuesto que vas a desarrollar, ¿no? Y en los diversos tipos de presupuesto que tenemos un presupuesto venta, un presupuesto meta, ¿no? Y también un presupuesto gastado o incurrido. Y de forma inmediata ingresaremos al módulo del S10, ¿no? Revisando el entorno del S10 y los diversos escenarios, ¿no? En los escenarios vamos a tener los datos generales, a su vez también la hoja del presupuesto, ¿no? El pie del presupuesto. Vamos a poder exportar, importar otro presupuesto desde un formato en Excel, ¿no? Hay diversas formas de gestionar o realizar un presupuesto, ¿no? Eso lo vamos a ver específicamente en la clase 4, pero en la clase 3 vamos a armar el encabezado, ¿no? El encabezado, ¿no? Vamos a ver aquí el esquema de un presupuesto y todos sus componentes. Revisaremos algunos libros de consulta que son como unas guías básicas con ciertas condiciones para poder generar un presupuesto, ¿no? Aquí vamos a definir los datos generales, ¿no? Como el cliente, el contrato, la fecha, introducir un logotipo, ¿no? A este presupuesto que tienes.
y vamos a registrar un nuevo presupuesto, ¿no? Hay diversas formas de registrar un nuevo presupuesto, hay 4 formas. Vamos a realizar las 4 formas, ¿no? Para generar un presupuesto y, bueno, el más convencional es por partidas, ¿no? Y vamos a ver diversas opciones de los escenarios de datos generales. En la clase 4 ya vamos a realizar el cuerpo del presupuesto. Y para poder realizar el cuerpo del presupuesto se hace en la hoja del presupuesto. Aquí vamos a ver muy a detalle lo que es el análisis de costos unitarios, ¿no? En toda su estructura vamos a desglosar un análisis de costo unitario de una partida X. Vamos a ver algunas definiciones y generalidades, ¿no?, sobre la hoja del presupuesto. Vamos a configurar previamente, digamos, el presupuesto que tenemos para hacer que todas las partidas, títulos y subtítulos sean propias de este presupuesto, ¿no? Y vamos a ver las diversas formas de armar un presupuesto, ¿no? Y vamos a nosotros armar, ¿no?, lo convencional al final, las partidas, ¿no?, por el tipo, ¿no?, y el análisis que se puede desarrollar. En la clase 5, ¿no?, es, digamos, la parte número 2, ¿no?, de seguir armando mi presupuesto de forma tradicional, ¿no?, un presupuesto convencional, ¿no? Y vamos a ver las diferentes fases de obra, y aquí vamos a exportar el presupuesto, ¿no?, que tenemos, esta estimación dada en un momento y en una fecha determinada. Vamos a poder también exportar el análisis de costo unitario de este presupuesto y la relación de insumos. En cualquier formato que necesitemos, ¿no? Podemos exportarlo en PDF, en Excel o en alguno que se requiera. Ya teniendo aquí el presupuesto desarrollado, lo que yo voy a hacer en la clase 6, que es el pie del presupuesto, ¿no? Es aquella parte del presupuesto donde aparecen los gastos generales, ¿no?, fijos y variables, donde aparece la utilidad, el IGB, ¿no?, todo en S10 con diversas fórmulas propias de este software. Teniendo ya mi presupuesto totalmente terminado, ¿no?, voy a poder aplicar la fórmula polinómica, ¿no? La fórmula polinómica me va a servir para, por ejemplo, hoy mi proyecto vale, no sé, profesor, 1.200.000. Profesor, el presupuesto está hecho hoy, con costos de hoy y con ciertas consideraciones, ¿no? Pero las valorizaciones se dan, no sé, en un año, en 9 meses. En ese momento el proyecto va a tener otro valor, ¿ya? Entonces, por una fórmula, eh, por un cálculo llamado K, ¿no?, y con una diferente norma de estructuración y aplicando los índices unificados, vas a poder registrar tu fórmula polinómica, ¿no?, de tu presupuesto, ¿no?, en este momento determinado. Y vamos a ver la metodología de elaboración. Aquí vamos a desarrollar la fórmula polinómica en Excel para que vean toda la estructura de cómo se debería desarrollar, ¿no?, para poder entender de forma muy detallada el concepto de fórmula polinómica, y luego lo vamos a desarrollar en S10, que es más sencillo, ¿no?, porque está automatizado. Luego en el capítulo 8 vamos a ver transportabilidad, ¿no? Hay que primero ver algunas nociones previas de transportabilidad. Por ejemplo, dónde se ubica el S10 en mi computadora, qué archivo tengo que llevar de computadora a computadora para trabajar mi presupuesto. Quizás estoy aquí en mi casa y trabajarlo, no sé, en la oficina, ¿no? Para eso vamos a ver que un presupuesto se puede exportar, ¿no?, llevar a otra computadora, restaurar, ¿no?, o también crear una base de datos nueva. O sea, dentro de ese 10, un presupuesto desde cero, que solamente tenga tus partidas, tus títulos, tus subtítulos, ¿no? Vas a crear esta forma de gestionar tu repositorio de lecciones aprendidas, ¿no? Y luego en la clase 9 vamos a ver el control en los proyectos de construcción, ¿ya? Vamos a poder controlar, ¿no?, nuestro proyecto, ¿no?, a nivel de avance, costo y cronograma. Antes vamos a definir qué es el control de avance, que es básicamente el control de la cantidad de trabajo que se ejecuta, el control de costo y el control del cronograma, que son temas totalmente diferentes, ¿ya? Y vamos a crear aquí una estructura de control en función a una EDT, ¿ya?
Por ejemplo, profesor, yo tengo mi presupuesto que tiene, no sé, a ver, mi presupuesto de una galería comercial que tiene 6 niveles, profesor, de 700 metros cuadrados, tiene, no sé, 600 tareas, ¿no? Colocar concreto, colocar acero, colocar encofrado, ¿no? Colocar pintura, colocar puertas, etc., ¿no? Ya. Yo no voy a poder controlar mi avance con esta cantidad de elementos. Lo que tengo que crear es una estructura de control de costos y poder agrupar dentro de paquetes de trabajo, ¿no? Todas estas tareas, ¿ya? Y con eso voy a poder generar mi curva S, ¿no? Mi curva S. ¿Cómo genero mi curva S? Primero un presupuesto, luego un cronograma, ¿no? De avance, que es un cronograma de metrados, usualmente lo conoces, y luego es un cronograma valorizado, ¿no? Y en este cronograma valorizado, ¿no? Estos costos acumulados generan tu curva S llamado tu valor previsto, ¿no? Previsto, programado, planificado. Luego vas a alinear otro llamado a la fecha. ¿Qué significa? Tu curva S de lo que realmente estás desarrollando en el proyecto. Y al final, ¿no? El saldo que se llama la curva S de lo proyectado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el taller en la clase número 9. Muy bien. Ahora, generalidades, ¿no? Para dirigir proyectos, nosotros necesitamos tener conocimientos que lo podemos encontrar en diversas guías, PMBOK sexta edición, PMBOK séptima edición, ¿no? Los diferentes otros libros, Capeco, no sé, entre otros. También tenemos que tener habilidades, herramientas y técnicas que nos muestran aquí con la intención de ¿qué? De poder cumplir los requisitos del proyecto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a desarrollar un proyecto en función, ¿no? De crear un plan. Y para crear un plan, yo tengo que conocer el enfoque de desarrollo del proyecto. Profesor, a ver, tengo que construir, no sé, un edificio multifamiliar. ¿Qué enfoque de desarrollo voy a utilizar? ¿Cómo voy a desarrollar mi proyecto? ¿Será predictivo o será adaptativo? Un proyecto de construcción tiene un enfoque predictivo porque está orientado a un plan. ¿Y este plan cómo lo conocemos nosotros? Expediente técnico. Y en el expediente técnico que tenemos, un presupuesto, un análisis de costo unitario, la relación de insumos, cronograma GAN, cronograma valorizado, cronograma de adquisición de materiales, ¿no? Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, entre otras cosas, ¿no? Pero esto es crear un plan, ¿no? Y nos podemos apoyar en ese 10. Pero ¿cómo gestiono el proyecto? Mi proyecto cambia, ¿no? Mi proyecto va a cambiar, profesor, en la medida que lo voy a ejecutar, sí. Entonces necesito apoyarme del enfoque adaptativo que está orientado a un cambio. Y aquí quizás no es tan usual conocerlo de esta forma, pero sí, seguro que el nombre de Lean, ¿no? Lean Construction, los tableros Kanban, ¿no? El marco de trabajo Scrum, ¿no? Que te ayudan para gestionar tu proyecto de forma eficiente utilizando, ¿no? Tu plan. Está aquí. Muy bien. Entonces, si nosotros hablamos de una dirección de proyectos, profesor, ¿quién desarrolla el plan? La PMO. ¿Qué es la PMO? La PMO es la Oficina de Gestión de Proyectos. Profesor, en términos simples, en una obra donde ves al ingeniero residente, al ingeniero de producción, al ingeniero de oficina técnica, ¿no? Al administrador, al logístico, a todo ese equipo se llama PMO. Tiene diferentes roles. Hay de soporte. De soporte son aquellos equipos de trabajo, ¿no? Que van a proporcionar, ¿qué? Plantillas, ¿no? Apoyo a otra PMO, o también de control, que significa que van a controlar, ¿no? El avance del proyecto, ¿no? Con diferentes políticas, o cuando tienen un control directivo. ¿Qué significa directivo? Una PMO que va a desarrollar el proyecto, ¿ya? Entonces, esta PMO se debe de evocar en poder sobrellevar la triple restricción, ¿no? Si bien es cierto, ahora se habla de 6 restricciones, pero esencialmente son 3. Alcance, ¿qué es el alcance, profesor? Todo el trabajo que vamos a desarrollar en el proyecto. El costo, ¿no? El presupuesto destinado al proyecto y el tiempo.
terminar el proyecto dentro del tiempo, ¿no? Establecido o planificado. Entonces, si nosotros hablamos de costo, hay diferentes tipos de presupuesto, ¿no? Que podemos generar en S10. Un presupuesto venta o contractual, ¿no? Que es el presupuesto acordado con el cliente y la constructora y te genera la curva S cliente. El presupuesto meta, ¿no? Que es el que desarrolla ¿quién? El residente, si lo quieres llamar así, o la PMO del proyecto, ¿no? El equipo de oficina técnica. Y el presupuesto real o gastado es el presupuesto que se gasta en el proyecto, que se utiliza, ¿no? Profesor, el presupuesto venta es antes de desarrollar el proyecto, el presupuesto meta es antes de desarrollar el proyecto y el presupuesto real es después de desarrollar el proyecto. Aquí también vamos a desarrollar un taller, ¿ya? Para que se entienda bien estos tres tipos de presupuesto que se tienen. Luego vamos a ver que dentro del PMBOK, que es una guía, ¿no? Vamos a ver que tenemos 10 áreas de conocimiento: integración, alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados, ¿no? Y están subdivididos en 5 grupos de procesos, ¿no? Grupos de procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Si tú revisas, ¿no?, el área de costo, vemos que hay diferentes procesos: planificar los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Profesor, hablamos de la triple restricción, ¿no? Que tiene que gestionar la PMO: alcance, costo y cronograma, ¿no? Entonces debo crear un plan bajo esta estructura de trabajo, ¿sí? Y estos tres elementos o todos los planes que contienen se van a encontrar aquí, en un plan, digamos, maestro llamado el plan del proyecto. Entonces, si yo reviso aquí, ¿no?, dentro del área de integración, el plan del proyecto, ¿no?, te dice, esta es la tabla 4.1, plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto. Mira, este plan tiene 18 ítems: el plan del alcance, el plan de requisitos, el plan del cronograma, el plan de costo, el plan de calidad, el plan de recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados, cambios, configuración. Y a partir del punto 13, la línea base del alcance, la línea base del cronograma y la línea base de costo. En conjunto te dan una línea base para la medición del desempeño, ¿ya? Entonces aquí yo gestiono alcance, cronograma y costo, la triple restricción, ¿no? Y estos elementos, ¿no? Este plan del proyecto acompaña ¿con qué? Con unos documentos del proyecto, ¿no? Y estos documentos son, digamos, la base de este plan. Entonces, si te he mencionado que tenemos la línea base del alcance, la línea base del costo y la línea base del cronograma, tú puedes ver tu línea base para la mención de tu desempeño de trabajo. ¿Qué encuentro en la línea base del alcance? El enunciado del alcance, un texto narrativo, la EDT o estructura de desglose de trabajo y el diccionario del aire, ¿no? Este es el paso número 1. ¿Aquí qué hago? Defino lo que voy a realizar en el proyecto. No sé, una galería comercial. Luego genero un presupuesto. Y dentro del presupuesto genero mi línea base, que es un presupuesto meta más su reserva de contingencia, que es el taller del día de hoy, ¿no? Luego, un análisis de costo unitario y una relación de insumos. Luego, generando un presupuesto, generas un cronograma, ¿no? Un cronograma GAM o un cronograma meta. Básicamente es un cronograma meta, pero la forma de presentación puede ser un cronograma GAN, o podría ser un cronograma de resumen, o un cronograma de hitos, ¿no? Y esto te genera que un cronograma valorizado y un cronograma de adquisición de material. Muy bien. Entonces con esto veo mi línea base del desempeño.
¿no? Que tiene que ver o que está en función a mis cronogramas o a las diferentes curvas S que voy a gestionar en el proyecto. ¿Ya? Entonces, aquí habíamos dicho que, profesor, primero reviso el alcance. Dentro del alcance basta revisar la EDT, ¿no? ¿Qué es una EDT? Una EDT es un proceso que consiste en subdividir los entregables del proyecto, ¿no? Y el trabajo de este proyecto en componentes más pequeños y manejables, ¿no? Esta es una descomposición que tiene jerarquía y que está basado en entregables del trabajo que debe ejecutar la PMO o el equipo del proyecto. Si tú ves y observas, ¿no? Los procesos de esta guía se alinean a entradas, herramientas y técnicas, y con estas herramientas y técnicas obtengo un producto. ¿Ya? Aquí la herramienta más considerable se llama descomposición. ¿Qué es la descomposición? Subdividir todo en partes para poder trabajarlo mejor, gestionarlo de forma eficiente. ¿Qué me genera aquí? La línea base del alcance. La gerencia de proyectos en función, digamos, o alineado al PMI, te dice que su estándar es una EDT. Con una EDT generas un costo, generas o defines el alcance del proyecto, generas un cronograma, generas, ¿qué más? Recursos, puedes generar un plan de calidad, y puedes gestionar tus subcontratos, a las personas del proyecto, a la forma de gestionar las comunicaciones, entre otras cosas. Todo de parte. Para el PMI es una EDT. Por eso es que en el capítulo 1 lo que vamos a hacer es generar la línea base del alcance. Y la línea base del alcance está contemplado por 3 elementos. La declaración del alcance, ¿no? Que es, digamos, un enunciado narrativo donde se van a desarrollar todas las tareas del proyecto y todos los entregables que lo componen, ¿no? Y luego vamos a generar una EDT, ¿no? Vamos a ver, digamos, aquí en forma narrativa el presupuesto detallado de un proyecto y vamos a gestionar aquí su EDT. ¿Por qué la importancia de esta EDT? Porque, digamos, va a definir lo que tengo que ejecutar del proyecto. Recuerda, lo que está fuera de la EDT o de la línea base del alcance no se hace, no se ejecuta y no se desarrolla. ¿Pero por qué es importante esta EDT? Porque por medio de esto puedes estimar el personal de obra, las diversas estimaciones, estimar un cronograma, estimar un presupuesto, estimar los riesgos, ¿no? Profesor, nosotros vamos a ver la reserva de contingencia, que tiene que ver con el área de riesgos. Puedes gestionar un diagrama de red, que es un diagrama de lógica pura del proyecto, que te puede servir mucho para poder ver las diferentes holguras que puedas tener en las diversas rutas de tu proyecto. Por medio de mi EDT voy a poder controlar el proyecto, que es lo que vamos a hacer en la sesión 9. Voy a poder desarrollar mi lista de actividades. El tercer elemento que acompaña a la línea base del alcance es el diccionario. ¿Y este diccionario qué hace? Te va a detallar mejor lo que compone cada entregado, ¿no? ¿Quién es su identificador? ¿Cuál es la descripción del trabajo? ¿Quién es el responsable? ¿Con qué hito se relaciona? ¿Cómo se ha estimado este costo? ¿Qué recursos son necesarios? Entre otras cosas. Ventajas de utilizar la EDT, hay muchas, pero digamos la más resaltante, que es una base para poder estimar costos, tiempo, personas, riesgos, ¿no? Todo lo que te he comentado. Ya. Ahora voy a revisar el área de costos, ¿no? En esta clase solamente vamos a ver ligeramente en qué consiste. El área de costos tiene diferentes procesos, ¿no? Profesor, planificar los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Miras, básicamente el PMI le dice procesos, ¿no? Están aquí, ¿no? Pero puedes asemejarlo con flujos de trabajo. Profesor, paso número 1 para generar mis costos, paso número 2, paso número 3. ¿En ese orden? Sí, en ese orden. Ajá. O sea, acá ¿qué voy a utilizar? Con diversas, a ver, planificar mis costos significa tener un plan de costos, ¿no? Un plan de costos que me diga cómo estoy estimando mis costos, qué hacer si algo ocurre.
¿no? ¿Cómo monitoreo y controlo mis costos? Bueno, este plan me lo debe decir. ¿Qué herramientas necesito para generar mi plan de costos? Juicio de expertos, personas con experiencia en el equipo de trabajo, ¿ya? Cuando te hablan de juicio de expertos, eh, no te hablan de que el director del proyecto o el residente tiene que conocer exactamente el tipo de trabajo que se está haciendo a detalle, no, sino que dentro del equipo de trabajo tiene que haber personas con experiencia en este tipo de proyectos. Por eso habrás visto, ¿no? Cuando solicitan personas para un puesto de trabajo en determinado proyecto que tenga experiencia en esto. ¿Por qué? Porque necesitamos personas que formen parte del equipo de trabajo, con ciertas características. Y mediante reuniones generaremos este plan. Luego vamos a poder estimar los costos. La palabra correcta de estimar los costos, ¿qué son? Aproximaciones. Hoy hago una aproximación, ¿no? Al costo del proyecto. Por ejemplo, mira, voy a decir que el proyecto vale, ¿no? Una galería comercial, profesor, del mismo que estamos hablando, ¿no? De 600 metros cuadrados, de 4 pisos, vale, no sé, 6 millones de soles, ya. La realidad es que realmente me va a poder costar 5,5 millones o 6,8 millones, ¿no? Lo que estoy haciendo hoy es una aproximación. Y la lógica que es que mi aproximación del día de hoy sea mayor a lo que realmente se gasta, ¿no? ¿Cómo voy a hacer estas estimaciones? O con diferentes herramientas, ¿no? Con la estimación análoga, la estimación paramétrica, la estimación ascendente. ¿Qué significa estimación ascendente? Estimar desde el nivel de actividad hasta el nivel del presupuesto venta. Ya esto lo vamos a explicar en las láminas más adelante. Y la herramienta para poder obtener esta reserva de contingencia, la estimación por 3 valores, ¿no? Si has visto un área de cronograma, en el área de cronograma también te explica la estimación por 3 valores. Así como le das una reserva de tiempo a tu proyecto, también le puedes dar una reserva de costos, ¿ya? ¿Por qué? Por la incertidumbre y la variabilidad. Ahora, el proceso 3, que es determinar el presupuesto, que es aquí voy a sumar los costos estimados de todas las actividades del proyecto. ¿Con qué herramienta? Suma de costos. Y definiendo mis reservas, voy a poder generar mi línea base de costos, ¿no? Y con esta línea base de costos voy a poder hacer en el proceso 4 controlar los costos y poder gestionar algunos cambios si se necesita. ¿Qué herramienta voy a utilizar para controlar los costos? Aquí, la gestión del valor ganado. Y voy a poder hacer revisiones de desempeño para poder obtener información sobre el desempeño del trabajo, ¿no? Si estás dentro del costo, si estás fuera del costo. Ahorita estamos explicando o mencionando las herramientas, ¿no? Para después revisarlos a detalle, ¿no? Con ejemplos didácticos. Muy bien. Entonces, si revisamos el área de costos y vemos un presupuesto, ¿no? Profesor, un presupuesto, esta flechita que va de abajo hacia arriba, ¿qué significa? Suma de costos. Voy a estimar los costos desde el nivel de actividades, ¿no? Conjunto de actividades, paquete de trabajo. Un conjunto de paquetes de trabajo, cuentas de control. Un conjunto de cuentas de control donde vas a poder controlar avance. Profesor, aquí controlo avance, costo y cronograma, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso vamos a hacer aquí en la clase 9, ¿ya? ¿No? Donde aquí en la cuenta de control. Para eso vamos a crear una estructura de control, ¿no? Y con esto que tengo, las estimaciones del proyecto. O sea, estas estimaciones, profesor, es un costo estimado y luego le voy a sumar una reserva de contingencia, ¿no? ¿Y qué vas a obtener? Tu línea base de costos. Profesor, esta reserva de contingencia puede ser calculado de diferentes formas. Valor monetario esperado, un porcentaje, eh, impacto por probabilidad de ocurrencia. Hay diferentes herramientas para calcularlo. ¿De quién depende mucho? Aquí sí depende mucho la experiencia, juicio de expertos. Por ejemplo, profesor, yo le daré más porcentaje a un proyecto complejo, no sé, que quizás estoy haciendo, estoy en mina, profesor.
más porcentaje. Estoy haciendo un edificio aquí en Lima, menor porcentaje. A ver, esta partida es más compleja para mí, mayor porcentaje. Esta partida es menos compleja para mí, menor porcentaje. ¿Ya? Y esta línea base de costos se le suma una reserva de gestión, ¿no? Esta reserva de gestión tiene que ver mucho con aquellos costos que no están estimados en el desarrollo del proyecto, pero que van a ser necesarios, ¿no? Y esta suma global te va a dar el presupuesto del costo, o también llamado presupuesto venta, o presupuesto contractual, ¿ya? Entonces, resumiendo el área de costos, aquí te muestra un flujograma de trabajo, ¿no? Planificar la gestión de costos viene precedido ¿por quién? Por un acta de constitución. El acta de constitución es la partida del nacimiento del proyecto, donde vas a encontrar, ¿no?, la viabilidad de esto con diferentes, ¿no?, valores que se adecuan a este proyecto. Para planificar mis costos, ¿qué necesito? ¿Recuerdas? Alcance, EDT, cronogramas, recursos y gestionar los riesgos. Después de mi plan de costos, voy a estimar mis costos. Después de que estimo mis costos, desarrollo un presupuesto. Y con este presupuesto voy a controlar mis costos. Para yo poder controlar mis costos, necesito datos del trabajo. ¿Pero qué clase de datos? Estos datos tienen que estar en función a lo que yo voy a controlar, ¿no? Y con los requisitos de financiamiento, recuerda que el financiamiento, ¿qué es? El dinero que ingresa a la obra, ¿no? Y con alguna herramienta que yo suelo utilizar, voy a poder generar información de mi desempeño, voy a poder estimar un costo estimado hasta la finalización, si termino del proyecto con lo que he preestablecido o no, ¿no? Alguna solicitud de cambio, si se necesita en el proyecto, porque todo proyecto tiende al cambio, ¿no? Y alguna actualización. ¿A qué actualización, profesor? Si actualizo el costo, pues puedo actualizar o cambiar el cronograma, o puedo cambiar el alcance, ¿no? Muchos, estos tres elementos se relacionan. También vamos a revisar a detalle los componentes del presupuesto, ¿no? ¿Qué son los metrados? Los diversos formatos de metrados, nomenclaturas, ¿no?, el reglamento de metrados, especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque para que tú obtengas el aporte unitario de todos los materiales de cada partida, necesitas primero revisar especificaciones técnicas, ¿ya? Luego también tenemos el costo directo. Dentro del costo directo tenemos el análisis de costo unitario, ¿no? Los materiales, el precio y el aporte unitario. La mano de obra, vamos a ver las remuneraciones, los beneficios sociales, el rendimiento. Aquí es un taller relacionado al costo de la hora hombre, ¿no? Del operario, el oficial y peón, ¿ya? En equipos y herramientas vamos a poder revisar el costo de los equipos, ¿no?, que tiene que ver con el costo de operación y posesión, y el costo de las herramientas, ¿no? Este curso se alinea mucho a analizar esta parte. Dice, análisis de costo unitario. La palabra correcta es análisis, ¿no? ¿Qué características tiene este análisis de costo unitario, profesor? Esto es aproximado, ¿no? Porque no existen proyectos igual. Es una aproximación. Es específico, ¿no? Cada análisis, ¿no? Por ejemplo, colocar concreto en columnas, profesor, es muy diferente, ¿no? Hoy, en Lima, o en 4 meses en Cusco. Son diferentes. Es dinámico porque tú puedes actualizar de forma constante tus análisis de costo unitario, donde en tu repositorio de lecciones aprendidas, ¿no? Tiene elaboración inductiva y deductiva. Tiene que ver mucho con el conocimiento de tus procesos. Puedes ir de lo particular a lo general, o de lo general a lo particular. Y número 5, este nuevo análisis de costo unitario que tú tengas precede de otro que has estimado, ¿no?, con anterioridad, ¿no? Y luego, a ver, crear mi presupuesto. Mi estructura de un presupuesto generado en S10 tiene esta forma, ¿no? El encabezado. Este encabezado vamos a desarrollarlo primero, como te mencioné, en los datos generales, en el escenario datos generales.
el cuerpo del presupuesto que genera el costo directo, ¿no? Donde tienes el ítem, la descripción, la unidad, el metrado, el precio unitario, el parcial, lo vamos a generar en la hoja del presupuesto. Y el punto número 3, el pie del presupuesto o el costo indirecto, ¿no? Donde vas a tener los gastos generales, la utilidad, el subtotal, el IGB y el presupuesto, lo vamos a generar en S10. Aquí también vamos a revisar no solamente cómo generar en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, profesor, 8%. Vamos a ver también, a revisar un desagregado de gastos generales de un proyecto grande, ¿no? Que contenga gastos fijos, gastos variables, y un proyecto relativamente completo, ¿no? Para que luego ustedes ya lo puedan utilizar y desagregar en los proyectos que tengan, que van a ser menores, ¿ya? Y esto es el análisis de costo unitario, ¿no? De una partida X, en este caso, el concreto, en columnas, ¿no? Jornada, por defecto, para nosotros es 8 horas por día. El rendimiento, profesor, 10 metros cúbicos. Para mí es 10 metros cúbicos. Para Alejandra puede ser 9. Para Antonio puede ser 2. ¿No? Tiene que ver mucho la experiencia del proyecto. Profesor, ¿qué contempla mi análisis de costo unitario? La mano de obra. En esta mano de obra tenemos este personal, ¿no? Que tiene una unidad hora-hombre y que tiene una cantidad de cuadrillas. En este caso son, ¿no? Esta cantidad que puede ser diferente para cada persona, o por el tipo del proyecto, o por las condiciones del proyecto, ¿no? Y esta cantidad, ¿no? Que tiene una pequeña fórmula, ¿no? Jornada por cuadrilla entre rendimiento. 1.6 es 2, que es cuadrilla, por jornada 8 entre rendimiento 10. Y así seguidamente. Tú sumas estas cantidades. Profesor, ¿por qué se le dice cantidad? Cantidad de horas son. ¿Cómo se llama esto? Ratio. Tú sumas todas estas cantidades, obtienes el ratio de este proyecto, que es el ratio, es qué tan eficiente eres tú en tu trabajo. Si realmente yo utilizo menos que este ratio, estoy siendo eficiente. Si realmente utilizo más que este ratio, no estoy siendo eficiente. La inversa del ratio, ¿qué es? La productividad. ¿Qué es la productividad? Es la producción entre los recursos empleados. El precio, profesor. Este precio, ¿no? De cada uno de estas personas que forman el régimen de construcción civil, operario, oficial, ayudante, lo vas a poder revisar en los diferentes libros de consulta. CAPECO, costos, constructivo. Recuerda que estos costos se reformulan de forma anual. En términos simples, crece. La remuneración básica aumenta 1 sol, 2 soles o 3 soles anualmente. ¿Ya? Y profesor, entonces esto genera que siempre, profesor, estos beneficios de estos señores aumenten año por año, sí. ¿Ya? Materiales. Dentro de los materiales, ¿no? Que nosotros encontramos que, por ejemplo, ya tienen características específicas, porque la piedra chancada lo venden por metro cúbico, la arena gruesa lo venden por metro cúbico, el cemento lo venden en bolsas, el agua en metros cúbicos, ¿no? Estas llamados aporte unitario, ¿no? Este aporte unitario viene de un proceso llamado, primero, tienes que revisar especificaciones técnicas. ¿Qué va a decir en especificaciones técnicas? Dice, concreto 210 dice 1, 2 puntos, 3, 2 puntos, 3.5. ¿Qué significa? Un pie cúbico de cemento, 3 pies cúbicos de arena gruesa, 3.5 pies cúbicos de piedra chancada. Esto lo tenemos que llevar a un cálculo seco, a los volúmenes absolutos y cantidad de materiales, pero sin desperdicio, ¿no? Entonces, profesor, lo que aparece aquí es toda la cantidad de materiales con desperdicio, ¿no? Entiendes que tu análisis de costos unitarios debe incluir el desperdicio de producto, ¿ya? Luego, el precio unitario de estos materiales lo puedo encontrar en los libros de consulta, en estos, o haciendo un estudio de mercado, ¿no? Por ejemplo, si el proyecto queda en Cusco,
pues tendré que hacer estudio de mercado en Cusco, ¿no? Conciliar con aquellas, no sé, proveedores, ferreterías de este lugar en cierto tiempo y ver estos precios. ¿Qué precio coloco, profesor? El mayor, el menor, depende de ti, puede ser un promedio. Por ejemplo, a ver, no sé, el cemento. Profesor, digamos, tres cotizaciones. Uno me dijo 23 soles, el otro 24 y el otro 25 soles. El promedio entre tres, 24. Para otra persona puede ser 25, para otra 24,5. Depende mucho de lo que tú consideres. Nunca el menor, ¿no? ¿Por qué? Para ser competitivo. A ver, el proveedor menor ya no está. ¿Qué haces? Ya estás perdiendo ahí nomás en ese recurso, ¿no? No es recomendable hacer eso. ¿Ya? Luego los equipos, ¿no? Los equipos, si tú sumas, ¿no? Vas a poder ¿qué? Obtener el ratio de equipos, ¿no? En este caso, si tú sumas todos los equipos, mi ratio es 29,35 soles por cada metro cúbico de concreto que se coloca en un, ¿no? Muy bien, esto lo vamos a explicar, ¿no? En el curso detalle a detalle, ¿no? Con ejemplos didácticos. Luego vamos a hacer un pequeño taller de S10, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, ingreso a S10, sí, déjame llevar esto para acompañar, ¿no? Profesor, mira, creas aquí, ¿no? ¿No? Ya este pequeño, digamos, este pequeño presupuesto, ¿no? Que es una parte de un presupuesto de una galería, si no me equivoco, ¿no? Ubicas estructuras, ¿no? En este caso, acá están datos generales, hoja del presupuesto, vamos a revisar diseño, gastos generales, fórmula polinómica, precios, aquí colocan los precios, aquí utilitarios, transportabilidad, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver, bueno, en las sesiones, ¿no? Que vemos. Ahora solamente voy a exportar el presupuesto, ¿ya? Me digo aquí, primero, siempre es procesar, procesas el presupuesto que hayas elaborado, te darás cuenta que cada partida tiene su análisis de costo unitario, ¿no? En la parte inferior, ¿ya? Entonces, profesor, me ubico aquí, vista preliminar, presupuesto, estándar cliente, ¿no? Por defecto aceptar. Si le das, si le das clic aquí, usar márgenes por defecto, que es 0,63 a todos los lados, aceptar, ¿no? Y este es el presupuesto que tiene el encabezado, ¿no? Que tiene con su logotipo, ¿no? Donde encuentras, ¿no? El nombre que tú le das al presupuesto, el nombre del presupuesto, el subpresupuesto, que es estructuras, el cliente, que debes de gestionar tu cliente en ese 10, el lugar del proyecto, ¿no? Y a una fecha determinada, ¿no? Y luego tienes el cuerpo del presupuesto, ¿no? Que contemplan las partidas del proyecto y el pie del presupuesto, ¿ya? Aquí vas a ubicarte donde dice exportar. Por defecto te dice exportar en PDF, ¿no? Lo quiero exportar en Excel, ¿no? Aquí. Ok. Por defecto le das a aceptar todas las columnas, todas las filas, todo el proyecto. Le doy acá. Voy a ponerle presupuesto. Lo voy a escribir dos, ¿ya? Presupuesto, dos clientes. Y le voy a dar guardar. Muy bien. Salgo de aquí. Debe estar por aquí. Acá está presupuesto, dos clientes, ¿no? En Excel. Ya está. Es lo que tengo aquí, sí. Profesor, hasta aquí he hecho, eh, aquí he estimado mis actividades del proyecto, ¿no? Y debo de incorporar una reserva de contingencia, ¿no? ¿No? Estas son estimaciones de mi presupuesto, ¿ya? Muy bien, entonces, lo que voy a hacer a continuación es, digamos, cambiar un poco la estructura de este presupuesto para incorporar mi reserva, ¿ya? Ven un segundo.
Cualquier duda o consulta que tengan, en el chat ahí, ¿no? Para poder, Miren, por ejemplo, hay diferentes formas de gestionar la reserva de contingencia, ¿ya? ¿No? Que puede ser, por ejemplo, podría ser a nivel de actividades, profesor, o a nivel de todo el proyecto. Y en este caso, lo vamos a ver a nivel de actividades, que también podría ser a nivel de todo el proyecto, a nivel de costo directo, ¿ya? Eso lo vamos a ver también la otra forma en el taller, ¿ya? En este caso, por ejemplo, voy a incorporar la reserva de contingencia, ¿no? De el proyecto. Muy bien. Y recuerdas que este es el presupuesto, ¿no? O las estimaciones que yo ya he generado, ¿no? En mi S10, ¿no? Y aquí me voy a apoyar para yo generar la reserva de contingencia. Muy bien, entonces, para yo generar esta reserva necesito colocar, ¿no? El impacto, ¿no? Del presupuesto, su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y algo que se llama valor monetario específico, ¿ya? Profesor, a ver, ¿a qué elementos le voy a aplicar reserva de contingencia? Todo podría ser. Otra de las formas podría ser ¿a quién? Aquellas actividades que tengan un mayor parcial, ¿ya? La palabra correcta es un mayor parcial. En lo más alto, profesor, ¿sí? ¿Cuántos? ¿No? Puedes utilizar Pareto para hacer esto, ¿no? Y poder gestionar este 80% o 70%, ¿no? ¿No? Aplicando la ley de Pareto, que ya eso lo vamos a ver en el taller, ¿no? Ahora por el momento solamente vamos a escoger, ¿no? De forma, digamos, directa, estos cuatro elementos. Profesor, pero si yo tengo un presupuesto que no tenga, digamos, acá hay, no sé, 3, hay 4, 7, 10 tareas, que tenga, no sé, 600 tareas. Bueno, ahí sí aplicas Pareto, ¿no? ¿Para qué? Para que escojas los más altos, ¿no? Y a esos quizás, ¿por qué? Porque tienen mayor impacto en el presupuesto, ¿no? 30.000, 6.000, 157.000 y 312.000, ¿no? Profesor, en este caso, ¿no? El parcial, si tú sumas el costo directo aquí de todas estas partidas, ¿cuánto es? 519.000. Muy bien, entonces, mira, el parcial o el impacto es simplemente este costo parcial. ¿De qué? De aquellas partidas que tú has escogido. ¿Para qué? Para que acumules una reserva a tu proyecto. Te puedes apoyar en Pareto, profesor, probabilidad de ocurrencia, ¿no? Probabilidad de ocurrencia, mira, a ver, ¿cuánto crees tú que puedes gastar de esta actividad? ¿Por qué? Excavación masiva en obra. Eh, el rendimiento no es el que has estimado. Se estimó mal, profesor, esta partida, ¿no? Y no me sale, pues, 7. Al final veo en obra y me cuesta, no sé, 8 soles, ¿no? Realizando esta partida de excavación, ¿no? No encontré algún subcontratista con estas condiciones, ¿ya? Y suponte que en algunas partes del proyecto se excava más de lo debido. ¿Quién asume todas estos inciertos o esta variabilidad que ocurre en la obra? ¿No? ¿Quién? La reserva de contingencia, ¿no? Digamos, para mí, profesor, un riesgo que yo pueda tener aquí podría ser 3%, ¿no? ¿Cuál es el costo de este 3%? 924 soles, ¿no? ¿De cuánto? De 30.000. Para otro puede ser 4, para otro puede ser menos, para otro puede ser cero. ¿Por qué? Porque él considera que aquí no necesita esta reserva, que lo necesita en otra partida que para su empresa es más complejo, ¿ya?
Entonces, lo que la guía te dice es que tú tienes que darle primero a estos riesgos, hacer una lista. La lista está acá. ¿Cuáles son? Bueno, hay que hacer un análisis cualitativo, ¿no? Con consideraciones que tú necesites tomar y luego un análisis cuantitativo, que es el que estamos viendo ahora. Darle un valor para poder generar que un plan, ¿no? Profesor, en la siguiente partida, soldado, 4%. El 4% de 6.192, 247. Profesor, el acero de refuerzo, en concreto armado, ¿no? El acero de refuerzo, ¿qué significa? ¿No? Profesor, si tiene que ver con el costo, lo más razonable es que no tengas desperdicio, ¿no? Y si tienes mucho desperdicio y no está contemplado, quizás dónde, en tu análisis de costo unitario, porque tienes, a ver, no estemos pensando también en un proyecto relativamente normal, porque hay otros proyectos donde el desperdicio es mucho mayor. Por ejemplo, en un túnel de conducción, si no me equivoco, era creo que 19% o 20% de desperdicio, que no se puede evitar. Y si no se considera eso en el presupuesto, eso también podría evaluar a que tengas una reserva de contingencia, ¿ya? O a veces, profesor, se hizo mal el trabajo en el acero, porque también nos ha pasado, creo, en un canal, ¿no? Se colocó de forma incorrecta, ¿no? Los que han trabajado en una central hidroeléctrica o mina, ¿no? Utilizan ellos para colocar el acero jugado de conducción, un compás de madera, ¿ya? Que es propio del conocimiento de los operarios oficiales. Sin eso no se puede, no queda bien. Con eso queda excelente, ¿ya? Profesor, reserva de contingencia. Para alguno podría ser complejo, profesor, esta partida. Yo le podría colocar 5. Digamos, voy a guardar este 5% fuera de mi estimación, que es 157.000, estos casi 7.895, porque algo puede ocurrir. Y generalmente ocurre, ¿no? ¿Ya? Profesor, el concreto, ¿no? En estas columnas, ¿ya? Quizás para mí aquí ya no es tan considerable, ¿no? Eh, los problemas que yo pueda tener en el proyecto en columnas, ¿ya? Pero a veces ocurre, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿qué pasa? No viene el mixer. Perdiste horas hombre, ¿no? Que habías estimado en esta partida. Alquilaste andamios también. Los alquilaste por más días, ¿no? También estás alquilando, no sé, la vibradora eléctrica, la vibradora. También, profesor. Y todos estos costos extras, ¿lo debería soportar esta estimación? No, porque esto es metrado, un metrado definido. Este metrado no tiene ninguna reserva. Este precio tiene su, digamos, su estimación. Nuestro análisis de costo unitario tiene su estimación y su desperdicio mínimo, porque es propio de que del análisis de costo unitario, ¿no? Entonces, para aquellos inciertos, son, no sé, para algunos quizás 3%, para otro puede ser más o puede ser menos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? El costo directo es el que está acá. Entonces, la reserva de contingencia, ¿no? En este caso, ¿qué sería? La suma, ¿no? La suma de todos estos costos. ¿Qué sería cuánto? 18.000, ¿no? 18.000 soles. Voy a ubicar aquí, dame un segundo. Lista, movilizar. Voy a ocultar esta parte, ¿ya? ¿No? Muy bien, ¿no? Entonces, ¿no? En cambio aquí, mi línea base de costos, ¿qué sería? Mi parcial más mi reserva de contingencia, ¿no? Muy bien, entonces, ¿no? Y luego, profesor, aquí gestiono, ¿no? Mis gastos generales, que en este caso es 10%, él por 0,10, mi utilidad en función a esta línea base de costos por 0,10, el subtotal, que sería igual
a mi línea base de costos, más los gastos generales, más la utilidad, ¿no? Y el IGB, ¿no? Sería el 18%, y el total del presupuesto, ¿no? Cambia de cuánto, de 735.000 a 762.000, ¿no? Lo que estoy mostrándote ahora es un pequeño prototipo, ¿no? De algo pequeño, ¿ya? En cambio, nuestros proyectos cuando hacemos valen más de medio millón, ¿no? Valen, no sé, 15 millones, 30 millones, 40 millones. Recuerda que dentro de un plan de costos, esto tiene que estar muy bien definido. Profesor, a medida que pasa el proyecto, vas revisando estas reservas. ¿Cuánto te queda? A ver, tenía 18.000, pasó un mes, me queda 13.000, me queda 5.000. Profesor, estoy a la mitad del proyecto y ya no tengo reserva. La lógica es que te va a faltar. Quizás en mi primera estimación no lo voy a hacer de forma correcta. Digamos, no de forma correcta, sino de forma real. Pero quizás sí en la segunda o tercera obra que tenga, ¿no? Porque, profesor, estoy en un proyecto nuevo, así tengamos el juicio de expertos, pues no hemos sido tan precisos en poder estimar esto, pero sí hemos tenido. Otro dirá que sí. ¿Saben qué? Sí he tenido, ¿no? Entonces, la naturaleza del enfoque del PMI, además de una estimación que lo puedes tener en ese día, ¿no? Te comenta de que tienes que tener reservas en todo tu presupuesto. ¿Para qué? Para poder terminar el proyecto dentro de lo que tú has estimado. ¿Ya? Muy bien, eso les quería mostrar. Miren, hay otra forma más directa, profesor, ¿sí? Por ejemplo, miren, que esto, profesor, ¿no? Sea un porcentaje del costo directo. ¿Qué podría decir? ¿No? Que esto sería cuánto. A ver, ¿qué porcentaje es el más? ¿Qué porcentaje es el del total? ¿No? Del total del costo directo. Mira, he estimado una reserva de ¿cuánto? 3,61%. Tú vas a tener tu histórico, ¿no? Profesor, proyecto uno, después de esto, haciendo un control, obtuve un 6% más gasté. En todo esto que te he comentado. Otro dirá, gasté 10, gasté 5. Depende, ¿de qué depende mucho? De la eficiencia del equipo técnico y de la eficiencia del personal obrero, ¿no? Si es una empresa que trabaja con diferentes enfoques, PMI, Lean, entre otros, este porcentaje es menor. Si es una empresa que está comenzando, te aseguro que este porcentaje es mayor, ¿ya? Y a medida que la empresa sea competitiva y alcancemos equipos de alto rendimiento, este porcentaje va a bajar, ¿ya? Pero siempre se necesita la reserva en cuestión de dinero para que puedas gestionar tu proyecto de forma adecuada. Porque estos inciertos ocurren. Mucho o poco, depende mucho de tu organización, ¿ya? Pero hay que tener esta reserva incorporada. Muy bien, hasta ahí sería el pequeño webinar del día de hoy, ¿no? Espero que se puedan matricular para poder revisar a detalle en las 9 clases que tenemos, ¿no? En todas las clases son 100% teórico-prácticos, un 40% de teoría y un 60% de práctica, o a veces es más práctica, ¿ya? Con la intención de obtener más conocimiento y conocer diferentes herramientas para poder revisar el área de costos. Muy bien, hasta ahí, ahí terminaría mi parte del webinar. Dudas, consultas.